quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Coherencia es la relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. ¿Sabes, Neurona? La palabra clave, coherencia, es una de mis preferidas, porque eso habla de que tiene que existir una relación armónica entre lo que dices y lo que haces. Vamos ahora a leer el siguiente texto para identificar cuáles son esas características que debe poseer un párrafo, sus elementos y su estructura. Adelante. El hombre cada vez necesita mayor cantidad de información
para integrarse en el sistema social. Lo mismo que es imprescindible no ser analfabeto. Para integrarse en el sistema productivo industrial, también la información es imprescindible para manejarse en la sociedad. Un hombre bien informado puede optar con libertad y puede progresar socialmente, pues se siente más seguro de sí mismo y de su función en la sociedad. Si está desinformado, pierde relevancia social y le es más difícil en el sistema productivo. Excelente lectura, ¿no crees, Neurona? Sí, profesora. Bien. Nos dimos cuenta que se trata de un párrafo. Y para hacer esa afirmación, Neurona, podemos partir de dos aspectos. Creo que te fijaste que este párrafo, generalmente, este y todos, generalmente se inician con una sangría. Hay otras formas y estilos para desarrollar un párrafo. Por ejemplo, el estilo moderno no tiene sangría, pero lo que sí tienen todos los párrafos es que inician con una letra mayúscula y terminan con un punto y aparte. Pudimos ver en este texto también otro aspecto relevante. Implica o trata varias ideas, las cuales están ligadas entre sí por una temática. ¿Puedes identificar cuál es esa temática, Neurona? Estoy analizando, profesora. La necesidad de información. Así es. En torno a esta temática se van a orquestar las ideas principales y secundarias. Tomemos en cuenta que dentro del párrafo no todas tienen el mismo grado de importancia. Se va a dar entonces una relación de jerarquización. Profesora, tomando en cuenta este criterio, podemos definir el párrafo como la estructura lingüística que expresa el desarrollo de una idea principal. Correcto. Si analizamos el texto anterior, o más bien este párrafo que leímos, nos daremos cuenta de que la idea principal es: el hombre cada vez necesita mayor cantidad de información para integrarse en el sistema social. Las demás ideas que aparecen allí, que podemos llamar ideas secundarias, están para ampliar, sustentar esa idea principal. La oración principal, entonces, recibe el nombre también de oración temática. Esta es la que recoge lo más importante del párrafo. Pudiéramos decir que es la esencia de este párrafo. Al desarrollarlo, podemos darnos cuenta de que esta idea principal puede aparecer tanto en el principio, en el medio, como en el final. Eso en cuanto esté explícita, que podamos verla, leerla. Pero también la idea principal puede aparecer en el texto de forma diluida o implícita. Es interesante que sepamos que la idea principal debe cumplir con dos características. La primera, debe ser precisa, es decir, tiene que indicar de una manera clara el sentido que se está desarrollando en el tema. Y la número dos, debe ser englobante, esto es, poseer una carga significativa de contenido que permita ser desarrollada sin caer en una simple repetición. Neurona, ¿puedes darme algunos ejemplos de oraciones temáticas? Claro, profesora. Algunos ejemplos de oraciones temáticas son: el desarrollo de los medios de comunicación ha enriquecido la vida del hombre. El deterioro ecológico perjudica seriamente la vida humana. Es importante que sepamos que cuando estamos redactando o analizando un párrafo, si suprimimos la idea principal, va a carecer de sentido. No así si quitamos una idea secundaria. El contenido o el sentido global del párrafo va a estar intacto. No hay más preguntas. Continuando entonces con el desarrollo del tema, como ya dijimos, el desarrollo de un párrafo se manejan ideas secundarias, una idea principal. Para que este párrafo cumpla con su función comunicativa, es necesario que estas ideas se presenten y se relacionen de la forma más clara posible. Y para esto, hablábamos de la coherencia y la cohesión que deben estar muy presentes en ese párrafo, pero un elemento o un recurso que va a permitir que esa relación se establezca de una manera clara y coherente son nexos gramaticales o conectores lógicos. Los nexos gramaticales o conectores lógicos sirven para
enlazar, unir ideas o también párrafos, ¿por qué no? Dentro de los más usados están los de contraste. Estos sirven para introducir una idea que es opuesta a la otra. Dentro de ellos están, sin embargo, pero, no obstante, al contrario, entre otros. Los de consecuencia son los nexos que van a permitir introducir la causa o la razón que han dado origen a algo. Entre los más usados tenemos, así pues, por tanto, en consecuencia, porque. Los nexos de adición van a introducir una idea que tiene que ver con la ya antes anunciada. Van a sumar, van a adicionar. Entre los más usados están, además, en adición, también, entre otros. Nexos de ejemplos o de ejemplificación van a explicar, o más bien son conectores, palabras que van a introducir una idea, una oración que va a explicar la ya antes dicha mediante algún ejemplo. Por ejemplo, en particular, esto es, entre otros. Los de síntesis, síntesis tiene que ver con conclusión, resumir, recoger. Entre los más usados están en conclusión, finalmente, como resultado. Y los de consecuencia de valor van a introducir asimismo el momento, el orden en que sucedieron los hechos, si se puede decir, primero, segundo, tercero, está hablando en qué orden han ocurrido, también pueden llamarse de orden. Y los de tiempo, como su nombre lo indica, justamente van a introducir una idea que no ha sido antes dicha o que ya solo va a ser retomada. Después, previamente, entonces, están hablando de tiempo. No del tiempo donde ocurrieron los hechos, sino el tiempo donde se introducen las nuevas oraciones o las ideas. Ahora vamos a dejarlo un momento en pantalla para que puedan copiar. Secundar. Este término se refiere a la acción de proporcionar, favorecer, ayudar, cooperar y auxiliar a una persona para que pueda realizar sus propósitos. Dijo el renombrado apóstol Pablo, es mejor dar que recibir. No menos cierto es esta frase. Hay mucha gratificación cuando recibimos, pero es mayor cuando brindamos esa ayuda a alguien más. ¿No te parece, Neurona? Me parece muy acertada la expresión, profesora. Hoy vamos a trabajar sobre las ideas secundarias, estas que utilizamos con el propósito de ampliar el contenido o la información que brindamos en un texto, partiendo siempre de esa idea principal alrededor de la cual estamos desarrollando el párrafo o el texto. Como ya sabemos, el párrafo es una unidad discursiva que forma parte de un escrito en el cual se desarrolla una idea principal o idea central que tiene una oración o una idea con un sentido completo. Ahora, ¿cuáles son esas dos partes primordiales dentro de la estructura del párrafo? Se divide en dos partes. La idea principal, que puede estar en una oración llamada también oración principal. Esta idea es el alma del párrafo, ya que todas las demás oraciones se relacionan directamente con ella. Y las ideas secundarias u oraciones secundarias, como también se les conoce. Correcto, Neurona. La clase anterior estuvimos hablando de esa oración principal y hoy nos vamos a focalizar en las ideas u oraciones secundarias. Pero dime, ¿para qué se utiliza el párrafo en un texto expositivo? Se utiliza con la finalidad de informar y explicar. Correcto. Vamos a ver ahora el siguiente texto. Los tiburones. Los tiburones pueden ser grandes predadores marinos con un esqueleto cartilaginoso y múltiples agallas.
Las agallas están a los lados o debajo de la cabeza. Los tiburones tienen varias hileras de dientes en la boca. Estos predadores pueden ser de varios tamaños, desde especies pequeñas de las profundidades marinas al tiburón ballena. Este tiburón es el mayor de los peces. Se cree que puede tener una longitud de 18 metros y se alimenta únicamente de plancton. Algunos de los tiburones más grandes, en especial el tiburón blanco, son homeotérmicos, es decir, capaces de mantener su cuerpo más caliente que la temperatura del agua. A pesar de ser considerados animales peligrosos, rara vez atacan a los humanos. Interesante lectura. Quiero recordarles que cuando vamos a leer es importante que realicemos ese ejercicio exploratorio del que siempre hablamos en cada clase, en cada momento. Identificar esas palabras que desconoces, ir al diccionario si es preciso para que encuentres el significado y puedas tener una comprensión mucho más amplia de lo que estás leyendo. Como acabamos de ver, este texto es un artículo expositivo que nos está informando o explicando esas características de este animal tan peligroso como lo es el tiburón. Este texto está compuesto por varios párrafos. ¿Pudiste notar? Cada párrafo inicia con una mayúscula y termina con un punto y aparte, como hablábamos en clases anteriores. Dentro de cada párrafo están las ideas secundarias, la idea principal, están ahí dentro. Es cuestión de identificar, poder distinguir una y otra. Vamos a analizar ahora el primer párrafo de ese texto que ya leímos. Los tiburones pueden ser grandes predadores marinos con un esqueleto cartilaginoso y múltiples agallas. Las agallas están a los lados o debajo de la cabeza. Los tiburones tienen varias hileras de dientes en la boca. El primer párrafo consta de estas oraciones y en la primera se encuentra la idea principal, la cual recoge el tema. ¿Cuál es ese tema? Las características de los tiburones. Las demás ideas que aparecen ahí están para ampliar, para alimentar eso que ya estamos diciendo, las características de los tiburones. Ahí están las ideas secundarias. Todo párrafo necesita de las ideas secundarias. Son como el soporte, lo que se utiliza para ampliar, para ejemplificar, de manera que pueda haber una mayor comprensión. Todo párrafo necesita, reitero, de esas oraciones secundarias. Átomo. Un átomo es la unidad de partículas más pequeñas existente como sustancia simple, pudiendo intervenir en una combinación química. Es la unidad mínima de la materia, de lo que se componen los sólidos, líquidos y gases. Los átomos se agrupan, pudiendo ser del mismo tipo o diferentes, para formar moléculas, las cuales, a su vez, constituye la materia de la que están compuestos los cuerpos que existen. Así es, mis queridos estudiantes. Así como nosotros tenemos múltiples interrogantes, desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba constituida o formada la materia. Y unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas en otras partículas más pequeñas. Por esta palabra indivisible les llamó átomos, que en griego quiere decir aquello que no se puede dividir. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser indivisibles, eternos e inmutables. Sin embargo, las ideas de Demócrito sobre la materia no fueron aceptadas por los filósofos de su época y tuvieron que pasar aproximadamente 2200 años para que la idea de los átomos fuera nuevamente tomada en consideración. Maestra Sara, me da mucha curiosidad. ¿De qué trata la clase de hoy? En nuestra clase de hoy vamos a aprender acerca del concepto y la estructura interna del átomo.
Además, vamos a ver cuáles fueron las principales ideas que dieron lugar a la definición del átomo y vamos también a realizar el día de hoy la introducción a la teoría atómica. Vaya, realmente el día de hoy estará cargado de mucho aprendizaje. Así es. Vamos a iniciar entonces hablando sobre la teoría atómica. Me parece increíble que fueran necesarios casi 20 siglos para que la idea de que la materia estaba constituida por átomos volviera a surgir. Desde las concepciones griegas de Demócrito y Leucipo, 400 años antes de Cristo, hasta el 1806 no se había hablado más de esto, que fue el año en el cual John Dalton retomó la idea. Él trató de explicar la relación que existe entre la masa de los compuestos y las reacciones químicas y sugirió que los elementos están constituidos por átomos, los cuales son unas minúsculas partículas esféricas, compactas e indivisibles. Vamos a ver un poco sobre la vida de este científico. John Dalton nació en Eaglesfield, Reino Unido, el 6 de septiembre de 1766. Algo muy curioso sobre este científico es que en el año 1792, al querer obsequiarle a su madre unas medias azules, pudo descubrir que ni él ni su hermano eran capaces de diferenciar los colores, pues las medias que para ellos eran azules resultaron siendo rojas, razón que lo llevó a titular su primer artículo científico Hechos extraordinarios relacionados con la visión de los colores. Este defecto genético es expuesto de forma científica por Dalton y es por eso que a esta patología se le conoce con el nombre de daltonismo, en su honor. En 1802 establece su ley o ley de Dalton sobre las presiones parciales. En 1803 su aporte es aún más significativo, haciendo su mayor contribución a la ciencia con la teoría atómica. Esto lo hace merecedor en 1825 de una condecoración especial por su trabajo por parte de la Real Sociedad, de la cual formaba parte desde 1822. Su vida social era prácticamente nula. Tuvo muy pocos amigos y nunca se casó. El 27 de julio de 1844, John Dalton muere en Manchester, Reino Unido. Interesante la biografía de John Dalton. Debemos recordar que su teoría atómica contenía 8 postulados, pero de estos hay 4 que son más importantes, han sido los que más han destacado a través de la historia. ¿Tú los conoces, Neurona? Claro que sí. Estos son los siguientes. Todos los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento tienen igual masa y las mismas propiedades. Sin embargo, difieren de los otros elementos. Los compuestos se forman por combinaciones entre átomos de diferentes elementos. Y por último, los átomos de 2 o más elementos se pueden combinar en más de una proporción para formar compuestos diferentes, con una masa 2000 veces menor que la de los protones o neutrones. Giran constantemente, atraídos por el núcleo. Muy bien, estos son los 4 postulados más destacados de John Dalton. Y actualmente sabemos que los átomos sí se pueden dividir, son divisibles. Además, para un elemento químico, sus átomos pueden tener distinta masa. Y los átomos de un elemento se pueden transmutar en átomos de otro elemento mediante cambios nucleares. Es decir, que aunque algunos de los postulados de John Dalton estaban equivocados, representaron un gran avance científico para la época.
Prácticamente lo que Dalton hizo fue que reorganizó los conocimientos de su época y por este trabajo es considerado por algunos científicos como el padre de la teoría atómica moderna. Tuvo que pasar muchísimo más tiempo y durante este periodo haberse descubierto nuevos hechos que dieron luz al conocimiento de la estructura de la materia. Así que en la actualidad, para explicar la diversidad de la materia, la teoría atómica admite 3 hechos importantes. El primero es que la materia es discontinua, es decir, que está formada por partículas muy pequeñas que no se pueden observar a simple vista, y estas partículas son denominadas átomos. El segundo hecho es el siguiente. La diversidad de la materia se explica, por un lado, por la existencia de átomos de diferentes tipos con propiedades distintas, como es el caso de la masa, y por otro lado, por las múltiples combinaciones posibles de varios átomos iguales o diferentes. Así tenemos entonces algunas sustancias que están formadas por un grupo de átomos del mismo tipo y otras por uniones de átomos de diferentes tipos. Y el tercer hecho es que hay un número limitado de sustancias puras que están formadas por un solo tipo de átomos, que al combinarse forman todas las sustancias que existen en la naturaleza, cada una de estas sustancias con propiedades distintas. Modelo. Dentro del ámbito de las ciencias, un modelo es una construcción imaginaria de un objeto o un proceso que se elabora para explicar, entender, describir o analizar algún aspecto de la realidad a partir de teorías y leyes en vigencia. De esta forma, un modelo es elaborado para comprender una parte de la realidad. Es decir, que los modelos son descripciones formales, herramientas científicas, que relacionan elementos y que están basados en hipótesis. Efectivamente, luego de que John Dalton propusiera su modelo, al cual llamó teoría atómica, algunos científicos también realizaron experimentos y cálculos que los llevaron a emitir nuevas propuestas. Profesora, hoy conoceremos sobre esos científicos y sus propuestas. Así es, les cuento que conoceremos el día de hoy a los científicos que aportaron en la elaboración del modelo atómico actual, el que conocemos hoy en día. Pero también vamos a aprender acerca de los modelos atómicos que fueron propuestos por diferentes científicos antes del actual, los cuales le dan una explicación a la estructura interna del átomo y cómo ellos llegaron a sus conclusiones para describir el modelo que hoy conocemos. ¡Me encanta! Al parecer la clase de hoy será muy interesante. Así es. Vamos a iniciar explicando el modelo atómico de Thomson. En el año 1987, el científico británico Joseph Thomson demostró que los rayos catódicos tenían naturaleza corpuscular, es decir, que eran partículas con masa y carga negativa, a los cuales llamó electrones, basándose en los siguientes experimentos. Primero, si se coloca un objeto en la trayectoria